las buenas siempre, por las buenas siempre, Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en este momento en la emisora Minuto de Dios, acá en este programa Por las Buenas Siempre, un programa radial realizado por el Proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, donde hablamos diferentes temas en torno a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, brindándole a los padres de familia herramientas prácticas para que conozcamos mucho más de lo que sucede con nuestros niños y niñas de la Arquidiócesis de Medellín. Hoy tenemos un tema muy especial que seguramente va a ser de mucho interés para todos los que nos estén escuchando, pero antes de eso vamos a saludar a la mesa de trabajo y tenemos una mesa de trabajo muy especial. Empecemos por acá entonces saludando a la doctora Juanita. ¿Cómo estás, doctora Juanita? Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, muy contenta de estar acá nuevamente en el programa para conversar un poquito de este tema tan interesante que nos ha rodeado tanto estos últimos meses. Así es, Juanita. Seguramente todos van a generar muchas preguntas y mucho interés va a causar este tema de hoy, pero antes de eso vamos también a saludar a Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carolina Colorado, soy la comunicadora del proyecto. También saludo a todos los que nos ven a través de redes sociales y a los que nos escuchan a esta hora de la noche a través de la emisora Minuto de Dios. Les recuerdo que realizamos este programa cada martes y lo compartimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Por eso les invito para que nos sigan como @buentratoNNA, que interactúen con todos nuestros contenidos, todas las formaciones que tenemos pensadas para ustedes este año. Entonces, tengan presente que resolveremos todas las dudas que surjan de este programa acerca de la actualización del COVID-19. Sabemos que tendremos muchas dudas, que hemos hablado de este tema durante todo el año, pero igual de todas formas aquí estaremos junto con la doctora Juanita respondiendo todas las inquietudes que tengan. Entonces, antes de empezar con el tema de hoy, ¿qué tal si escuchamos de la noticia de actualidad? La noticia de actualidad se llama Vacunación en Colombia. El Plan Nacional de Vacunación en Colombia inició en febrero y el Ministerio de Salud activó la plataforma Mi Vacuna, una herramienta que incluye la información sobre la vacunación en las dos primeras etapas del plan de inmunidad. En esta segunda etapa se encuentran las personas entre 60 y 79 años de edad en Colombia y los profesionales de la salud que no trabajan en la primera línea de atención. De esta manera, dicha población debe estar atenta al turno correspondiente para recibir su medicamento. Si usted cuenta con las edades o los requisitos establecidos para ser parte de las personas que recibirán la vacuna en esta segunda etapa y no aparece en el sistema, puede postularse en esta aplicación, aunque cabe recordar que las encargadas de proporcionar estos datos son las IPS de todo el país. Por ello, en paralelo, debe hacer el proceso de actualización de datos en su entidad prestadora de servicios médicos. Esto permite evitar errores y asegurar que usted sea asignado a un punto de vacunación cercano a su residencia. El proceso es diferente en cada una de las EPS y ellas le asignarán a una sede de IPS cercana para evitar demoras donde podrá pedir la cita de vacunación. Los datos serán cargados a la plataforma Mi Vacuna para que pueda consultar hora, fecha y cuidados. Tenga presente la fecha para evitar aglomeraciones. El proceso tiene una duración aproximadamente 40 minutos, dado que luego de la aplicación se debe esperar un promedio de 30 minutos para observar reacciones. Recuerde que incluso luego de la vacunación, el tapabocas y el distanciamiento social es obligatorio para posibles contagios entre dosis. Esta noticia fue tomada de la República, una noticia de actualidad, una noticia que justamente nos habla de un panorama actual en nuestro país y en el mundo también, ya que se han empezado todos los procesos de vacunación y justamente traemos este tema de actualización COVID para todos nuestros oyentes del proyecto Buen Trato, justamente porque estamos en una época importante y donde se especulan muchas cosas, donde se comentan muchos asuntos y aquí los queremos informar, acá también es importante que tengamos este tema de actualidad presente. Así que bueno, frente a esta noticia, la doctora Juanita nos puede ampliar un poco más qué piensa de esta noticia frente al tema del plan de vacunación, cómo está operando en Colombia. Claro que sí.
muy interesante pues empezar abriendo el programa con esta noticia. Vamos a hablar un poquito de las vacunas. Como decían inicialmente, va a haber dudas, muchas dudas, pero la idea es que igual las podamos resolver. Para eso pues estamos todo el tiempo interactuando en las redes sociales y yo estoy pues dispuesta a resolver todas las inquietudes. Respecto al plan de vacunación, el Ministerio de Salud ha trabajado de una forma pues muy ardua todos estos meses para poder lograr el objetivo que es vacunar pues, aplicar por lo menos dosis en el 70% de la población, que eso es con lo que se logra como la vacunación de rebaño, ¿cierto? Entonces, pues esa es la idea y por eso han sido tan reiterativos pues en el uso de la aplicación de Mi Vacuna, que todos actualicemos los datos en la EPS para hacerlo más dinámico posible el proceso y que las cosas vayan fluyendo y funcionando, ¿cierto? La noticia pues es interesante porque le explica como muy claramente a la población cómo es ese proceso de vacunación. Y la idea es que los medios sean quienes se encarguen de difundir esto a todos para que pues, el proceso sea lo más efectivo posible. Así es, y justamente, Juanita, es un tema que ahora muchas personas dicen, muchas personas especulan, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud, como tú lo mencionas, se han establecido pues las 5 etapas en las cuales se va a establecer ese plan de vacunación nacional. Me imagino que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, pero por ahora es importante decir que tenemos que atender la información, tenemos que seguir las fuentes verídicas de información sobre este tema de vacunación. Un tema que genera mucha controversia y muchas opiniones, pero muchas veces son opiniones desinformadas, muchas veces son opiniones muy personales que no tienen bases científicas, así que justamente acá traemos todo un panorama informativo general, tomado de fuentes oficiales, de la ciencia, por supuesto, para que podamos estar bien informados. Carolina, ¿qué piensa de esta noticia? Yo pienso que es muy importante que la gente sepa que existe una aplicación que los puede guiar y apoyar, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que estar llamando, comunicándose con alguien para que tengan en cuenta los cuidados, para que tengan en cuenta la importancia de la vacunación, dónde va a ser, para que sea todo muy organizado. Entonces, nada, ahorita seguiremos como ampliando un poco más acerca de la vacunación, que es un tema que yo digo que es en este momento muy álgido porque la gente tiene muchas opiniones, muchos mitos, está buscando por todas partes si de verdad está bien o no. Entonces, bueno, lo bueno es que tenemos aquí a la doctora y que las personas tengan muy en cuenta que el uso de la tecnología en este momento y durante toda la pandemia ha sido bastante útil por esas mismas razones. Así es, Caro, y justamente vamos a ver, hablando de las opiniones de las personas, que hay muchas opiniones por ahí en el medio, sobre todo acá en nuestro país, ya que se ha empezado el plan de vacunación, y justamente para el proyecto es súper importante saber cuál es la opinión, la percepción de las personas en las calles, las personas de la colectividad en general, a ver qué piensan, por ejemplo, de este tema. Así que nos tomamos la tarea de preguntar a las personas, ¿usted qué piensa del COVID-19? Luego de haber pasado ya un año de pandemia? Recordemos que la pandemia, o al menos la cuarentena nacional en Colombia, empezó en marzo del año pasado. Vamos a ver qué piensan las personas luego de haber pasado todo este tiempo de esta crisis social. Listo, estas fueron las respuestas. La pandemia para mí ha sido tiempo de reflexión, de cambio, de entrega con lo verdaderamente necesario para la vida. Pienso que estamos llamados al cuidado, que estamos llamados a tener responsabilidad no solamente frente a mi propia vida, sino también a la vida del otro, a la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que diariamente se cruzan en nuestro caminar. Es decir, que la responsabilidad de todos es el cuidado a sí mismo. Bueno, yo opino de la pandemia, aún todavía después de un año, que es una etapa para seguirnos cuidando, porque la verdad es que esto como que va para largo. Bueno, más que pienso es cómo me siento respecto al virus, me siento con menos temor, siento que nos hemos podido adaptar, siento que es una realidad con la que hemos aprendido a vivir y convivir, y pienso que el COVID-19 es un gran aprendizaje para la humanidad. Esas fueron las respuestas de las personas. Nos hablan mucho del cuidado, también del descuido, de toda esa parte, pues como de interiorizar
la enfermedad, cómo ha sido un tiempo para nosotros mismos. Me gustaría entonces escuchar un poco las opiniones de ustedes con respecto a estas respuestas. Yo sé que no son muy amplias, pero igual qué rico que hablemos de cómo ha cambiado también ese cuidado, esa percepción del cuidado, y si realmente sí está tan grave todavía. Ujú. Son muy interesantes las respuestas que escuchamos, porque a pesar de que estemos un poco más seguros frente al virus, como no seguros en cuestiones de que ya no está, ¿cierto? Sino como que ya sabemos más un poquito más acerca de él. Al principio, hace un año, esto era una cosa completamente nueva. Ya llevamos un año adaptándonos y todo lo demás. El hecho de pronto ya no tener tanto miedo, a veces puede ser incluso hasta contraproducente, y es lo que en muchas partes está pasando, y es que ya nos estamos relajando, ¿cierto? Entonces, no es seguir con temor, porque obviamente esa no es la idea, sino estar seguros, protegernos, ser responsables, pero tampoco que por decir, esa seguridad o esa tranquilidad de ella, conocerlo un poquito más, nos haga descuidarnos en las medidas de protección. Entonces, pues es interesante como escuchar esas respuestas, y lo que decía, pues, una de las personas que escuchamos de que esto va para largo, también es importante tenerlo presente, ¿cierto? Ya nos están vacunando, hay una esperanza, pues todo este proceso de vacunación en todo el mundo como que nos dio un poquito como de luz en el camino. Sin embargo, es importante que tengamos presente que esto no se va a acabar mañana ni el día que nos vacune. Así es, justamente sobre eso es importante mencionar que esa persona acertó con esa frase, ¿cierto? Esto va para largo, porque realmente si bien la vacuna es como una luz de esperanza, es un respirito que nos dan, me parece muy importante que se tenga en cuenta eso, y justamente también llama la atención que la opinión de algunas personas sea mucho el tema de la reflexión, del aprendizaje, ¿cierto? Luego de haber pasado un año también. Claramente los seres humanos somos grandes seres adaptativos, que tenemos mecanismos de aprendizaje muy, muy buenos, y pues justamente este año ha sido de aprendizajes enormes, ¿cierto? Para todas las personas, desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el país europeo hasta el país latinoamericano. Todos han aprendido y hemos aprendido seguramente todos como sociedad, pero también en procesos personales hemos aprendido. Muy importante que ahora, lo que decía la doctora Juanita, que no nos relajemos, ¿cierto? Le decía a una persona también allí que no podemos bajar la guardia, no podemos tampoco relajarnos con las medidas. Si bien uno ve que de todas maneras hay muchos otros y muchas otras personas que eh, no guardan ya las medidas de seguridad, ¿cierto? Porque ya también se relajaron tanto unos que están ya como distensionados, entonces ya ni tapabocas muchas veces se utilizan en lugares donde hay muchas personas juntas. Así que es importante también hacer ese llamado y que seamos conscientes de que esto todavía no se ha acabado, así tengamos la vacuna, ¿cierto? Como lo decía la noticia también, así tengamos la vacuna, tenemos que seguir con el tapabocas, siguiendo con el distanciamiento social, por supuesto. Así que no podemos relajarnos, me parece importante rescatar eso de la Vox Pop. Bueno, muchas gracias, tienes razón, Adrián. Esto es un fenómeno que afectó a todas las edades, como ya sabemos, que al principio decíamos no, solamente a los ancianos, todas las clases sociales, todos los países, en todos los climas. Entonces, bueno, el día de hoy queremos, como hemos dicho, pues actualizarnos en información sobre el coronavirus. Hicimos un programa el año pasado, ese sería como un programa sobre la información que tenemos actualmente. Eh, Ahora en Colombia estamos cerca del tercer pico de contagio y aún tenemos muchas dudas de cómo debemos actuar, qué tenemos que hacer. Entonces me gustaría que iniciáramos con la siguiente pregunta para comenzar haciendo un repaso sobre la enfermedad, y es: Juanita, cuéntanos de nuevo qué es el coronavirus, cuáles son sus síntomas más comunes, además de las complicaciones que puede tener posteriormente una persona infectada. Claro que sí. Entonces, repasemos un poquito. El virus es el SARS-CoV-2, es uno de los virus de la familia de los coronavirus. Los coronavirus son una familia grande de virus, el SARS-CoV-2 no es el único. Dentro de esa familia grande de coronavirus hay algunos otros que están más presentes en los animales, y por eso fue que nosotros hace un año, cuando todo esto empezamos a ver que lo de los murciélagos y todo eso, ¿cierto? Que se veía en las noticias y lo demás, pues realmente sí son virus que cuando pasan de una especie a otra pueden mutar,
y finalmente llegó a los seres humanos y fue lo que sucedió pues con el SARS-CoV-2. La primera persona diagnosticada o los primeros diagnosticados fueron en noviembre del 2019 en China y a partir de ahí pues meses después fue que empezamos pues a vivir toda esta situación. Entonces es importante pues que sepamos que es un virus, ¿cierto? Y como tal, quiero hacer aquí como una cuñita, una aclaración, todavía no estamos hablando del tratamiento, pero me parece que es importante que entendamos que es un virus y que muchos de los virus, la mayoría de virus y las infecciones por virus no tienen tratamiento específico. Eso lo digo desde ya para que entendamos por qué todo el desespero de todo este año, de tantas cosas que hemos visto, que el dióxido de cloro, que esto, que lo otro. ¿Cómo me van a mandar solo Dolex? Es que para los virus es el manejo de los síntomas, hidratación y estar pendiente de los signos de alarma. Eso sucede con este y con todos los virus, ¿cierto? Entonces, es importante que entendamos que es un virus y que esa es la forma en la que ellos, pues como que trabajan o actúan en el cuerpo, ¿cierto? Y que no hay un antibiótico, que es lo que se hace con las bacterias. Lo que pasó con el dengue, por ejemplo. Exactamente, ¿cierto? Entonces, eso es importante como irlo aclarando desde ya. En cuanto a los síntomas que me preguntabas, los hemos ido conociendo un poquito más, ¿cierto? Al principio todo era incierto, sabíamos que era como una gripa fuerte, pero ya vemos que hay un espectro de síntomas mucho más amplio. La mayoría de los pacientes tienen síntomas gripales, sí, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre. La fiebre es muy importante, es uno de los síntomas pues que le deben prender a uno la alarma cuando un paciente consulta o la población general cuando vemos que hay fiebre y estos síntomas de gripa. Sin embargo, con lo de la temperatura es muy importante entender que no es obligatorio tener fiebre para tener COVID, ¿cierto? No, es que yo no debo tener COVID porque como no tengo fiebre, entonces debe ser gripa. No, podemos tener COVID sin fiebre. Entonces, eso es muy importante. Y precisamente por eso es que definitivamente el Ministerio de Salud quitó lo de la toma de la temperatura en los lugares pues públicos, en los centros comerciales y todo lo demás, porque fueron muy poquitos las personas que se les identificó fiebre en todas estas tomas de temperatura como en un estudio que se hizo en una medición. Entonces, finalmente no era una medida efectiva y pues implicaba un montón de cosas en logística. Entonces, eso va de la mano porque ya no nos están tomando la temperatura, ya se acabó el coronavirus. No es eso, sino que entendamos uno, que no es que siempre haya que tener fiebre, entonces uno puede tener COVID y no tener fiebre y puede estar contagiando a la gente en la calle. Y dos, que definitivamente pues es una medida que no va a evitar como, o sea, que no demostró como efectividad. Entonces por eso fue que definitivamente se terminó quitando. Entonces, eso en cuanto a síntomas. Hay algunos otros síntomas importantes, como los síntomas gastrointestinales, o sea, vómito, diarrea, que se presentan sobre todo más en los niños. O sea, los niños hemos visto por los estudios y por lo que se nos han mostrado todos los reportes de casos que se han hecho en el mundo, que les da un poco más de síntomas gastrointestinales. Y hay algunos casos graves en los que ya no se queda solamente como la congestión y la gripa, sino que ya es una neumonía, ¿cierto? Entonces hay dificultad respiratoria, se disminuye la saturación, entonces por eso podemos, cuando se lee o cuando escuchan pues lo del pulso oxímetro, es un aparatico que se pone en el dedo con el que miramos la saturación de oxígeno en la sangre, que cuando hay una alteración en los pulmones, que se enferman directamente por el virus, no permiten que la oxigenación sea adecuada y por eso es que es uno de los signos que nosotros como médicos miramos, ¿cierto? Entonces, grandes es como el espectro clínico del COVID. Justamente a propósito de eso que mencionabas en tus últimas ideas, doctora Juanita, también queremos saber para toda la comunidad justamente esas medidas de protección que desde marzo del año pasado, bueno, una de las más fuertes que fue la cuarentena nacional, cuando estuvimos todos y todas encerrados, definitivamente que no había ni una basurita en la calle, pues, ni un perrito, todo estaba solo. Ahora, justamente ya al año 2021, marzo 2021, ¿cuáles son esas medidas de protección que siguen vigentes, que son ideales de seguir manteniendo y cuáles también ya no aplican, ¿cierto? ¿Cuáles medidas ya fueron mandadas a recoger, por así decirlo, y cuáles siguen vigentes? Uh-huh. Bueno, entonces ahí me adelanté entonces con la pregunta anterior, pues una es lo de la temperatura, que ya les expliqué por qué, ¿cierto? Eso, sobre todo el Ministerio de Salud en Bogotá hizo esa medición como de en los centros comerciales y todo eso, toda la gente que se le tomaba la temperatura, cuántos de todas esas personas sí se les identificó que tuvieran más de 38, que es fiebre, y fueron escasos, ¿cierto? Entonces definitivamente es una medida que no es costo efectiva y por lo que les decía, pues que uno puede tener COVID y no tener fiebre, ¿cierto? Entonces esas dos cosas definitivamente
hicieron como tomar la decisión de no más temperatura, porque eso también implica un montón de cosas logísticas, tener una enfermera, un personal de salud tomando la temperatura, bueno, todo lo demás, entonces por ese lado no. Lo siguiente que cambió muchísimo el panorama y que uno dice ahora, si hubiéramos sabido eso el año pasado, nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo, lavando las bolsas, los paquetes del supermercado y todo eso, y lo de los pies, la aspersión pues que se hace, que también en los lugares públicos estaban los tapeticos con el líquido para limpiar los zapatos. Definitivamente después los estudios nos mostraron que eso no tenía ninguna, pues como resultado, ¿cierto? O sea, hacerlo y no hacerlo no cambiaba. Entonces, ya no se lavan las bolsas, ya no hay que echarle alcohol a los paquetes, ni a las cosas que traemos de la calle o del supermercado, y ya no hay que limpiarnos las suelas de los zapatos. No es, vuelvo y les digo lo mismo con la temperatura, porque ya el coronavirus se fue, entonces ya no nos lavamos los pies, ya no nos tenemos que limpiar los zapatos, ni nos toma la temperatura, eso es que ya no está el COVID, eso ya se acabó, no, jamás. Sino que son medidas que ya los estudios, después de todo este camino en el que hemos ido conociendo tantas cosas, esas medidas definitivamente se sabe que no cambian, ¿cierto? Que hacerlo o no hacerlo no nos cambia la conducta y sí genera un montón de, pues, de costos y de logística, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ni lavar las bolsas, ni lavarse pues, ni los zapatos, la aspersión pues, en los tapeticos que antes estaba, ni la temperatura. ¿Qué medidas sí hay que seguir teniendo? Lavarse las manos. Lo que ha mostrado que definitivamente nos protege es lavarse las manos y ponerse el tapabocas. Incluso, ya lo vimos en la noticia, hay que ponerse el tapabocas aunque nos vacunen. ¿Por qué? Porque no es que haya una eficacia del 100%, o sea, es muy raro que uno haya vacunado se infecte, pero puede pasar, ¿cierto? ¿Me puedo infectar todavía estando vacunado? Sí, puede pasar. No es lo más común y eso depende de la eficacia, del porcentaje de eficacia de las vacunas, pero sí puede pasar. Entonces, tenemos que seguir protegiéndonos. Y lo otro es que por eso debe haber una inmunidad de rebaño que yo hablaba ahora, que mínimo el 70% de toda la población debe estar vacunada para que uno empiece a pensar como que ya hay rebaño y ahí de pronto empezar a mirar si ya hay que bajarla, pues podríamos empezar a dejar de utilizar el tapabocas, pero eso por ahora no va a pasar, ¿cierto? Entonces el tapabocas debe seguir. Lavarse las manos, fundamental. Incluso eso es una medida que la empezamos a tomar ahora y que debería permanecer siempre, porque eso evita otro montón de infecciones, tener enfermedad gastrointestinal, enfermedades respiratorias, eso ha disminuido precisamente por estas medidas, entonces eso lo deberíamos tener siempre, o sea, lavarnos las manos de forma constante y el alcohol, eso lo deberíamos hacer siempre, para evitar otro tipo de enfermedades también. Entonces, eso es como en cuanto a las medidas que funcionan y que debemos seguir teniendo ahora y las que ya no. Y respecto a las cuarentenas y todos los tiempos en los que estuvimos, como nos decía Adrián, pues encerrados, que uno dice, ¿para qué nos encerraron tantos? Igual ya después salimos y qué si esto está igual. La idea con las cuarentenas al principio era podernos preparar, que el personal médico, todos los que trabajamos atendiendo pacientes, los hospitales y todo lo demás, se pudieran preparar y estar como listos para la atención. Nunca hubiera sido lo mismo si nos hubiera cogido de sorpresa el primer pico, sin haber tenido todos los hospitales preparados, la gente capacitada, los ventiladores. Cuando empezaron los casos y se repuntó todo el primer pico, ya había cierta preparación. Y eso se logró porque como que, o sea, el pico no se iba a evitar porque mal que bien cuando empezáramos a salir, pues nos íbamos a contagiar, pero sí permitió que los hospitales y el personal de salud nos entrenáramos para manejar un poco mejor la situación. Entonces estas cuarentenas y estos aislamientos pues funcionan es para eso, para podernos preparar. Ahora, ya estando como todo, pues decimos listo, entonces si ya está todo preparado, si ya los hospitales están listos, entonces ¿por qué nos vuelven y nos encierran? Por la capacidad instalada de una unidad de cuidado intensivo. No es solo tener camas, es tener la cama, el ventilador, las auxiliares, la jefe, el intensivista, un montón de cosas rodean una cama de UCI. Entonces, si estamos viendo que el pico se eleva y que se están otra vez contagiando mucho las personas, volvemos a encerrar para poder bajar el pico, volver a estabilizar los niveles de UCI y volver a seguir cierto. Entonces, esos encierros no es porque nos están encerrando a la loca, no saben qué están haciendo, no. Todo tiene una razón de ser y básicamente de eso. Al principio fue para prepararnos y si ahora llega otro tercer pico y nos vuelven a hacer algunas restricciones, es para evitar que se colapsen las unidades de cuidado intensivo. Juanita, y el distanciamiento social, que es otra medida también que ha estado, digamos, mucho desde el principio, también esa medida, ¿cómo sigue ahora? El distanciamiento social se supone que lo debemos seguir teniendo. El virus se transmite y la forma en la que uno habla de contacto estrecho es a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin los equipos, pues sin el tapabocas.
¿cierto? Esa es la definición de contacto estrecho con una persona que haya, pues que tenga COVID, que yo haya estado por más de 15 minutos a menos de 2 metros sin tapabocas. Entonces, ahí viene lo del distanciamiento, ¿cierto? Si estamos en un lugar muy encerrado, muchas personas, pues obviamente esa distancia permite que el virus pase mucho más fácil de una persona a otra. Entonces, debemos seguir evitando todas las reuniones de más de 10 o 20 personas, pues como todas, obviamente por eso seguimos sin conciertos y sin todo lo demás, porque eso generaría un contagio altísimo, y mientras el virus siga circulando, pues entre más cercanas estén las personas, más fácil se va a transmitir el virus de uno a otro. Eso les digo yo, lo de los conciertos y lo demás, pero a medida, no sé si ustedes han visto de pronto en otros países como Estados Unidos, que ha sido un poquito más como laxos en algunas de las medidas, que ya hay conciertos, que ya hay de todo, pero Estados Unidos sigue siendo el número 1 en casos y en muertes todos los días. Entonces, eso va un poquito de la mano, pues, como de la falta de distanciamiento social, que definitivamente sí es claro que entre más aglomerados estemos, pues más fácil se va a transmitir el virus. Juanita, y hablando de información nueva, nuevos estudios, bueno, que ya no sabemos si era la sopa de murciélagos, si eran los mercados en China, todo lo de las edades, me gustaría entonces que habláramos un poco de qué ha cambiado en todo este año en cuanto a información, en cuanto a cifras, en cuanto a cuál es la población más vulnerable o cómo estamos todos ahí. Claro que sí. Entonces, en cuanto a cifras, les voy a contar cómo estamos hoy, como para hacer un poquito el contexto. El lugar donde debemos consultar las cifras que siempre está disponible es a nivel mundial. El Hospital de Johns Hopkins de Estados Unidos tiene una página con un mapa donde todo el tiempo, cada hora o algunos pues, momentos del día van actualizando los datos. Entonces, el Johns Hopkins hace 2 horas tenía el reporte de 123.868.128 casos en total en el mundo, con un total de muertes de 2.726.513. Entonces, esas son las cifras que hasta ahora tenemos en el mundo. Estados Unidos, como les dije ahorita, sigue siendo el número 1 con 29 millones de casos, casi 30 millones, 29.880.000 casos. Brasil eso es una de las como situaciones más recientes o que nos ha como alertado en las últimas semanas, y es Brasil por una cepa nueva. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo de las cepas. Los virus van mutando y en esas mutaciones pues van cambiando un poquito tanto la forma en la que se transmiten, el porcentaje como de facilidad con el que se pueden infectar las personas, y algunos de los síntomas también pueden variar un poquito dependiendo de la cepa, ¿cierto? Puede ser más grave o menos grave. En Brasil, esta cepa en este momento está terrible en el país y ellos están en su peor etapa de la pandemia. Entonces ya están en segundo lugar con 12.047.526 personas infectadas. Luego sigue India, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, España, Turquía, Alemania y luego nosotros. Entonces, pues miren que no estamos pues tampoco tan alejados, estamos ahí como en el top 10. Entonces, eso es importante uno de vez en cuando mirar para darse cuenta que es que el virus no se fue, que ya no tenemos COVID, que como ya vacunaron ya no importa, y esa es una de las fuentes importantes para consultar. Eso a nivel mundial. Y a nivel nacional debemos consultar la página del ministerio, que ellos también día a día pues nos van actualizando las cifras. Casos confirmados en Colombia hemos tenido 2.342.278, en este momento hay 36.000 casos activos, y en total, en Colombia se han muerto 62.148 personas de coronavirus. Entonces, son como un poquito las cifras hasta hoy. Y pues, en cuanto a vacunación, también es importante hablar de en qué vamos. Hasta ahora, en Colombia se han aplicado 1.215.000 dosis. Recuerden que algunas de las vacunas necesitan 2 dosis, una son una sola, y la de Pfizer, que fue la primera que llegó al país, son 2 dosis. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? Apenas estamos como empezando, pero el proceso va, ¿cierto? Y eso es algo pues también esperanzador. En cuanto a qué cosas aprendimos de quiénes se infectan más, quiénes son más vulnerables, definitivamente la población mayor, los mayores de 80 años, sí es claro que son los más vulnerables y los que más riesgo tienen de complicarse. Complicarse es tener una neumonía grave, terminar en la UCI, terminar intubado. Los mayores de 80 años siempre van a ser los que tienen más riesgo,
Y dentro de todos los factores de riesgo, como las comorbilidades, cuando hablan de comorbilidades, es otras enfermedades que uno tenga como presión arterial, pues hipertensión arterial, diabetes. Dentro de todas esas enfermedades, la obesidad es la que más riesgo ha mostrado. O sea, las personas obesas son las que dentro de todas las comorbilidades se pueden complicar con mayor facilidad. Entonces, cuando ustedes ven las listas de las etapas de vacunación, cuando dice comorbilidades es eso, tener hipertensión, diabetes, enfermedades que bajen las defensas, ¿cierto? Como lupus, bueno, en fin, algunas otras enfermedades. Y la obesidad dentro de todas esas es muy importante. Otra cosa que también aprendimos de la parte como de quiénes se infectan más y quiénes no, que me parece muy importante recalcarlo, resaltarlo, es que antes se pensaba que los niños eran los que transmitían el virus. Entonces, por eso ahí mismo, hace un año, saquemos a los niños del colegio, encerremos a los niños, cerremos los colegios, porque los niños son el foco de todo. En realidad, no es así, y ya se sabe que los niños se infectan igual que se infectan los adultos, en la misma proporción. Y gracias a Dios no se complican tanto, los niños sí les va mucho mejor que a los adultos en cuanto a complicaciones. Eso sí es cierto, se complican menos, pero no es cierto que ellos sean como más infectantes para los adultos. Eso ya, por eso, de eso nos hemos ido pegando un poquito para poder que volvamos al colegio, ¿cierto? Que es lo que muchos en la Sociedad Colombiana de Pediatría y en general todos los que estamos pues trabajando con niños queremos que vuelvan al colegio, porque es precisamente, obvio con todas las medidas, porque sabemos que definitivamente ellos no son el foco de infección. Bien, Juanita, muy importante esa última información, y también pues ahorita que hablabas de esa nueva cepa, por ejemplo en Brasil, también pues se han dado casos de nuevas cepas en el mundo en general, así que te queremos preguntar justamente sobre el tema de las reinfecciones. ¿Qué probabilidades de que una persona se vuelva a infectar una vez haya contraído el virus? Y también sobre el tema de las nuevas cepas, específicamente en Colombia. Esas nuevas cepas han llegado a Colombia, están siendo más graves. ¿Cómo está siendo ese asunto acá? Uh-huh. Entonces, como yo les decía ahora, una cepa, los virus tienen como la capacidad de mutar muy fácilmente, y esas mutaciones generan cepas nuevas. Eso es lo que hablamos pues como básicamente de cepa. Esas mutaciones hacen algún cambio estructural en el virus que hace que de pronto se peguen más fácil o menos fácil a las células cuando entran al organismo, o que sean más infectantes o no, y eso va de la mano pues de los síntomas que vaya a tener la persona. En cuanto a cepas nuevas, lo primero, pues lo que más llamó la atención fue en el Reino Unido, y ya más adelante ha habido algunos otros países donde también ha habido otras cepas. La primera y la más importante y como la que más nos prendió la alarma fue la de Reino Unido. Allá se dieron cuenta de eso básicamente porque ellos hacen algunos estudios moleculares en las personas, pues cuando tienen personas infectadas, ellos hacen estudios del virus, hacen un montón de cosas pues como ahí en los laboratorios para mirar qué virus tiene, y se empezaron a dar cuenta que había mucha gente como con un virus distinto. Entonces ahí dijeron, no, esto es una cepa nueva, ¿cierto? En Brasil pues también apareció una cepa nueva, que es la que yo les estaba contando ahora, que ahora está generando tanto caos, y que tiene los servicios de salud colapsados allá. Y pues directamente en Colombia todavía no estamos afectados por ninguna cepa nueva. En algún momento hace un tiempo se pensó que había llegado alguno de los de Brasil. Sí puede que de una u otra manera terminen entrando algunas, porque no estamos con las fronteras cerradas, entonces si entra gente de otro país, pues obviamente puede estar el riesgo, pero todavía no estamos como en un brote, por decir así, una cepa nueva. Nosotros por ahora no. Una pregunta que siempre surge es si ya estoy vacunado con la que ya hay ahora, si me protege contra esas otras cepas. Se hicieron algunos estudios, sobre todo con la cepa de Reino Unido, que es como la que más estudios ha tenido, y sí tiene un porcentaje de eficiencia pues también para esa cepa. Sin embargo, eso todavía pues necesitamos vacunar más gente, hacer más estudios para mirar si realmente es seguro o no. Hasta ahora hay algunos estudios iniciales que se han mostrado que puede funcionar, entonces eso también es esperanzador, pero esos son con la de Reino Unido. Ya el resto de otras cepas hay que esperar a ver pues qué nos dicen como los estudios. Y en cuanto a la reinfección, se sabe que en los primeros 3 meses después de haberse infectado es muy, muy, muy poco probable que uno se vuelva a infectar en los primeros 3 meses. O sea, a mí me dio COVID hoy, los próximos 3 meses es muy raro. El porcentaje pues de reinfección en ese tiempo es casi que 0, ¿cierto? Entonces, no queriendo decir eso que no me pongo el tapabocas y nada más, no, porque debemos de todas maneras pues seguir con todas las medidas y lo demás, pero es muy raro que en esos primeros 3 meses después de infectarse
tengo una reinfección. Ya de ahí en adelante sí aumenta un poco el riesgo. No es el mismo riesgo como si nunca le hubiera dado COVID, obviamente no, el riesgo sí baja de volverse a infectar, pero después de 3 meses sí hay un porcentaje importante de probabilidad pues de poderse volver a infectar. Entonces sí hay que tener cuidado y como si les dio COVID, entonces no es, me voy a dejar de poner tapabocas 3 meses, no, o sea, hay que seguir con las medidas, pero teniendo presente que esos 3 mesecitos sí son como un tiempo en el que es muy raro que se vuelvan a enfermar. Gracias, Juanita. Teniendo en cuenta pues que evidentemente las condiciones de higiene han ayudado mucho pues, a desaparecer enfermedades y todo, pero ya tenemos las vacunas por fin autorizadas. Me gustaría que nos hablaras un poquito de si es efectivo y seguro vacunarse, porque las personas, bueno, hay demasiados mitos hace rato, incluso antes del coronavirus, salían movimientos antivacunas y todo, entonces que hablemos un poquito como de esa efectividad y también, bueno, cuáles son esas vacunas que en el momento son como las que podemos hacer uso de ellas. Ok, entonces los movimientos antivacunas creo que han sido uno de los dolores de cabeza más grandes que hemos tenido los pediatras siempre. Uno de los más grandes y que más daño, por decirlo así, causó a la vacunación fue un estudio que salió cerca de los 80, 90 en Lancet, que es una revista muy importante, pues médica, y en ese estudio salió alguien diciendo que la vacuna contra el sarampión, pues de la triple viral, aumentaba el riesgo de autismo. Y a partir de ahí se generó un movimiento de antivacunas gigante porque los papás decían que si vacunaban a los niños pues iban a volver autistas. Entonces obviamente a partir de ahí empezaron a generar un montón de movimientos antivacunas. Eso no fue solo ahí, antes también había, pero ese fue como uno de los más graves. Él se le retiró su tarjeta profesional y todo lo demás, se tuvo después que retractar la revista, pero ya el daño estaba hecho y ya eso sigue todavía hoy en día siendo como el fundamento para que muchos papás no vacunen a sus hijos. El miedo con las vacunas es que van a modificar los genes o que me van a inyectar un chip, eso también se ha escuchado, no sé si pues lo han visto en redes sociales y lo demás. Es imposible inyectar un chip en una inyección, ¿cierto? O sea, eso no va a pasar. Y tampoco vamos a modificar los genes. Lo que hace simplemente la vacuna es mostrarle al cuerpo y al sistema inmune, a las defensas, como un pedacito del virus para que él lo reconozca y genere sus propias defensas para que cuando se enfrente al virus se lo pueda atacar y proteger y no enfermarse. Básicamente, así como en palabras muy básicas, así funciona una vacuna. Las vacunas, antes de aplicarlas en las personas, tienen un montón de estudios. Eso no es que cogieron esta vacuna y vamos a empezar a vacunar gente a ver qué pasa, a ver si se mueren, a ver si no, a ver si les reacciona. O sea, eso tiene todo un estudio anterior. Algo que también le ha generado miedo a la gente es que fue muy rápido, entonces no alcanzó el tiempo para que hicieran los estudios todo el tiempo como que se necesitaba. Obviamente cuando no estamos en pandemia, si vamos a empezar a probar una vacuna nueva, se hace todas unas fases de estudio, primero se hace in vitro, pues en el laboratorio, luego en animales, luego en un grupo pequeño de gente, miramos qué pasa y finalmente ya a grande escala. Pero estábamos ahora en una pandemia, entonces ese mismo proceso no fue que nos lo pasamos por alto, sino que se hizo todo más rápido, ¿cierto? Se invirtió más dinero, más personal, todo lo demás para poder obtener resultados más rápido porque pues necesitábamos empezar a vacunar ya. Entonces no es que no se hayan hecho los pasos regulares, sí se hicieron, sino que tocó adelantar todo, pero se hizo de la manera correcta, no es que nos estaban vacunando sin haber mirado qué pasaba, ¿cierto? Y pues obviamente todo, cualquier medicamento, cualquier cosa que inyectemos, tomemos o lo demás, puede generar una reacción alérgica. Eso no lo sabemos, por eso es que el proceso de vacunación, uno lo vacuna, hay que esperar media hora a ver qué pasa. Yo puedo tener cierta reacción. En general, la mayoría de las personas no tienen reacciones alérgicas graves a las vacunas. Hay algunos que sí. Entonces, si usted ya tiene antecedente de ser alérgico a X o Y cosas, ya tiene como un porcentaje o un potencial de ser alérgico a muchas cosas, pues tenga más cuidado a la hora que lo vacunen, ¿cierto? Quédese otro ratico más, todo, a ver qué pasa. Pero en general, la mayoría de las personas no tienen ningún problema. No nos están inyectando chips, no nos están cambiando el ADN, no están haciendo nada malo con nosotros, simplemente nos están protegiendo. Eso, hay muchísimos mitos ahí. Lo del chip es uno de los más famosos también, o que están infectando otra nueva
otro nuevo virus, ¿cierto? Ajá, O que China quiere el control del mundo, pues muchas cosas que salen, la creatividad de las personas es muy grande y muy total. linda, Sí. pero es importante, justamente como lo menciona la doctora Juanita, atender a las fuentes oficiales, a lo que nos dice la medicina, la ciencia, y atender justamente a todos estos discursos que son los discursos en los que podemos confiar más, porque, como lo decía Juanita, no es que un día un científico, un médico diga, sí, tenemos que colocar esta vacuna así, y la inventamos de un día para otro, sino que detrás de todo eso hay un proceso y un trabajo arduo, científico muy grande que justamente tenemos que escuchar. Y justamente para eso, Juanita, tenemos una pregunta también, y es, ¿en qué momento yo debería hacerme una prueba, cierto? Y también, ¿cómo puedo yo prevenir que los demás se contagien si yo tuve contacto con una persona que dio positiva para COVID? Ujú. Entonces, eso va muy de la mano del tiempo de incubación del virus, ¿cierto? Generalmente, si yo estuve, por ejemplo, hoy, y eso pasa mucho, todos los días veo estos casos, estuve en una reunión familiar hoy, había una persona enferma, entonces, ¿qué hago? Me dijeron mañana, ay, resulta que Pelanita salió positiva para COVID. Si no tenemos síntomas, si no hemos desarrollado ningún síntoma, hay que esperar 7 días y a los 7 días hacerse una prueba que se llama PCR. Esa PCR se debe hacer a los 7 días del contacto con esa persona positiva, ¿cierto? Si antes, en el transcurso de esa semana, esos 7 días, empieza a desarrollar síntomas, obviamente ahí se toma la prueba antes y se toma otra prueba, que no me voy a poner aquí a ser como muy académica con qué prueba sí y qué prueba no, porque bueno, pero básicamente el tiempo en el que se demora uno y en el que uno le tiene que hacer la prueba es a los 7 días de haber estado en contacto con esa persona. Entonces una pregunta ahí sería, entonces ¿yo qué hago esos 7 días? ¿Salgo normal, voy al trabajo y al 7º día me hago la prueba? No, porque entonces si sale positiva, le regamos el coronavirus a todo el mundo esa semana. Entonces, si yo estoy en riesgo, por eso es tan importante tener cuidado con las reuniones sociales y todo lo demás, que por eso pasan estas cosas. Entonces, si usted estuvo en la reunión social ayer, tiene que esperar hasta una semana y esa semana se tiene que aislar. Se tiene que aislar hasta que al día 7 le hagan su PCR. Si está negativa, estamos bien, pero si está positiva, se tiene que completar el aislamiento, ¿cierto? Que serían los 14 días. Entonces, es muy importante tener presente eso, que no es que, como todavía no me han hecho la prueba y no tengo síntomas, entonces me voy a trabajo y todo y ya porque entonces ahí es cuando se empieza a generar toda la cadena de transmisión. Y el aislamiento, cuando sí tenemos síntomas, deben ser 10 días desde el inicio de los síntomas. Yo empecé hoy con síntomas, me hicieron la prueba mañana, salí positivo. 10 días después tengo que estar en la casa en aislamiento total, ¿cierto? Esos son los días en los que puedo contagiar a los demás. Si al 10º día todavía tengo fiebre o, por ejemplo, estamos hospitalizados, todavía tengo dificultad respiratoria, todavía estoy ahí, no se acaba el aislamiento. La fiebre y la dificultad respiratoria son los síntomas que nos hacen como, nos prenden la alarma de que esa persona todavía no está como libre de contagiar a los demás. Entonces, pero por lo demás, si te viene todavía malestar, si todavía no huele bien las cosas, eso sí puede durar hasta 6 semanas y no se tiene que quedar aislado las 6 semanas. Pero si tiene fiebre o todavía tiene dificultad respiratoria, sí debe seguir en aislamiento. Pero básicamente la mayoría de las personas pues pasan sus síntomas iniciales, esperan los 10 días y ahí ya pueden retomar sus actividades y su vida diaria normal. Muchas gracias, Juanita. Cosas que yo tampoco conocía bien, esto de los 7 días. Que mucha gente ha salido negativa porque va y se la hace de una. Y es una cosa, pues, de todos los días, y yo tengo que explicarles muy bien, pero es que ¿por qué no me la hace de una vez, porfa? Yo no puedo, pues, si se le hace ya, me puede salir negativa, me quedo tranquilo, no. Entonces, me la hago ya, me salió negativo, y pasado mañana empiezo con gripa, y entonces, ay, madre, entonces sí iba a ser positivo. Claro, y ya me hago la otra prueba que se hace cuando uno sí tiene síntomas, salió positivo, y usted salió 3 días, fue al trabajo, fue al colegio, fue al supermercado, ahí está. Claro, es entendible, pues también porque, bueno, ha bajado el miedo, pero al principio me imagino que uno estaba desesperado y se hacía hasta 2 y 3 pruebas. Exacto. Sí. Bueno, y otra que era una de las preguntas que me han dicho, que entonces uno, ¿cuándo se hace la prueba? En ese contexto. Hay otras pruebas que son pruebas de anticuerpos, que es para mirar si uno pudo haber estado contagiado y no haber tenido nunca síntomas, o pudo haber estado en contacto con el virus, nunca tuvo síntomas y desarrolló los anticuerpos, que es los anticuerpos son lo que se desarrolla cuando uno o le dio la infección o lo vacunaron, ¿cierto? En general, eso no se tiene que estar haciendo. O sea, yo no es que me voy a hacer los anticuerpos a ver si
no, pues o sea, si no hay una indicación médica no hay que estarse haciendo anticuerpos porque eso tampoco pues ni es costo efectivo ni es necesario. Solamente en casos puntuales en los que yo necesite pues como mirar el estado de inmunidad de esa persona, pues se hará, ¿cierto? Ya según el criterio médico. Pero también es importante que hágame la de sangre a ver si estoy con los anticuerpos. No, eso no es como, ¿cierto? Esa es la que dicen de sangre, es eso, uno en sangre mide los anticuerpos. Y el virus como tal, que es la PCR o el antígeno, es la que nos toman por el copito, por el hisopado en la nariz. Muchas gracias. Bueno, y ahora entonces, ¿qué tal si vamos finalizando? Que los profesionales que nos acompañan esta noche nos compartan sus últimas recomendaciones con respecto al tema del día de actualización de COVID-19 de forma breve para todos los padres, cuidadores y comunidad que se conectan con nosotros. Entonces, a mí me gustaría pues decirles, recomendarles, después de todo lo que ha pasado y lo que he escuchado en mi círculo cercano, y es que no se automediquen, sí, que siempre vayan al médico. Uno nunca sabe que se puedan generar resistencias que interfieran con otros medicamentos, gente que se quiera meter muchos medicamentos a la vez se intoxique y que por más natural que sea la hierbita y el medicamento, pues es probable que pueda tener efectos negativos. Entonces, bueno, Juanita sabrá más de eso que yo, sino que pues con todo lo que pasó, incluso con los influencers, que tengan mucho cuidado y que no estén como tampoco tomando antibióticos para prevenir lo que no ha sucedido. Ahora me gustaría que Adrián nos dijera su última recomendación. Muchas gracias, Caro. Pues sí, mi recomendación va a ser también unas palabras que dije al principio y es que pensemos con conciencia crítica. Yo les recomiendo, esto para todos, incluyéndome a mí, es que seamos críticos y cuestionemos la información que veamos por allí, a no ser que sea de fuentes oficiales. Muchas personas lanzan muchas opiniones, a veces opiniones muy peligrosas como las que ya hemos mencionado acá en este programa. Así que yo les sugiero a cuidadores, padres de familia, todas las personas que nos estén escuchando, que cuando escuchen, por ejemplo, alguna otra persona diciendo, no, es que nos van a instalar un chip en la vacuna, pregúntale a esa persona, sí, de qué fuente leíste esa información o de dónde la sacaste, ¿cierto? Siempre tenemos que ir al origen y si esa persona le dice que la fuente fue una cadena de WhatsApp, entonces dude de esa información, ¿cierto? Dude de esa información que le están dando porque puede que no sea cierta, lo más probable es que no sea cierta. Así que pensemos con conciencia crítica para que podamos seguir bien informados y que sigamos justamente afrontando esta pandemia que todavía no se ha ido, para que la sigamos afrontando con las nuevas medidas que nos la mencionaba Juanita y con todas las recomendaciones que siguen dándose actualmente. Bien, ahora la doctora Juanita, ¿qué nos quiere recomendar finalmente? Claro que sí. Bueno, antes de mi recomendación, me parece muy interesante lo que ustedes están diciendo y muy importante de no automedicarse, ¿cierto? Hemos tenido muchísimos problemas, intoxicaciones con el dióxido de cloro, ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, tantas cosas que ha habido algunos estudios con algunos de los medicamentos para intentar ver si funcionan o no, pero definitivamente eso ni se debe automedicar, ni no, y los estudios nos han mostrado que ninguno de ellos sirve. Y el dióxido de cloro, pues mucho menos, ¿cierto? Entonces, esto de los influencers y todo esto genera un montón de corrientes que empiezan a hacer lo que ellos dicen y eso es lo grave. Y en cuanto a lo de los medicamentos naturales, yo siempre digo que natural es un tigre y se lo come a uno, ¿cierto? O sea, natural, pero por más natural que sea, también tiene riesgos y también intoxica y también hay que tener cuidado. Entonces, eso es fundamental. Y mis otras recomendaciones, usen el tapabocas, lávense las manos, tengan en cuenta el distanciamiento social. Si les dicen que hay que aislarse, que hay que esperar los 7 días, hay que hacerlo porque eso tiene una razón de ser que fue lo que les expliqué. Y vacúnense, por favor, todos. Muchas gracias por participar con nosotros. Muy, muy importante todo lo que nos menciona la doctora Juanita. Espero que la verdad hayamos escuchado muy atentamente todo lo que ella nos mencionó en este programa tan importante que lo hicimos justamente. Se pudieron haber dado cuenta de que no hablamos mucho de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, este tema también los abarca a ellos, por supuesto, porque si tenemos padres, madres y cuidadores bien informados, también tendremos niños, niñas y adolescentes bien informados sobre este tema que sigue siendo de mucha actualidad y que sigue siendo de mucha importancia para la salud de todas y todos en este mundo, específicamente en Colombia. Así que, bueno, el tiempo en radio es muy corto. Nuestro programa del día de hoy
ha llegado a su fin. Esperamos que hayan aprendido varias cosas, que se hayan hecho muchas preguntas y que hayan puesto mucha atención a todo lo que nuestros grandes invitados, la doctora Juanita, tenía por decirnos el día de hoy. Recuerden que pueden sintonizarse de nuevo dentro de 8 días a las 7 de la noche en esta emisora Minuto de Dios para que sigamos aprendiendo mucho más de diferentes temas que les traemos en este programa que se llama Por las Por las buenas siempre. Chao, chao. Feliz noche. Chao.